Ya aquí tenemos a nuestro invitado de hoy, el señor Jaime Bautista, especialista e investigador en turismo rural comunitario. Y hablaremos sobre un tema bastante interesante, Jaime, que se llama la crisis climática, realidad o ficción. Bienvenido, Jaime, gracias por asistir a nuestra invitación. Realmente, ¿qué tendrá que ver turismo rural con crisis climática, ¿no? Pues ahorita estos temas están en todos los escenarios, ¿no? Mm, Y, y prácticamente lo asumimos porque nos compete a todos. El peor impacto de la crisis climática es la gran indiferencia de la gente ante el tema, ¿no? Luego hay otros factores que influyen, ¿no? Cuando la pintamos excesivamente dramática y teórica, que lo es, hay que tomar conciencia de que sí es real, mm, de que sí está entre nosotros y que hay muchos intereses creados en torno a ello, porque es efecto y consecuencia del desempeño de nuestra sociedad actual, es efecto y consecuencia de los modelos de producción y consumo insostenibles, es efecto y consecuencia de haber creído que nuestro planeta es simplemente para ser devorado por los humanos y para ser explotado. Entonces hay consecuencias, rebasamos la capacidad del planeta, su equilibrio ecológico, rompimos con todo simplemente por nuestro interés, no muy sapiens, mm. ¿no? De aprovecharnos de todo aquello, ¿no? Y no ha sido de una manera equitativa, porque tenemos un planeta lleno de gente pobre, de gente con enormes necesidades, de grandes guerras que nutren Mm. a los perros de la guerra y perjudican a muchísimas poblaciones inocentes. Entonces, en un escenario, perdón, de tanto desequilibrio, no podemos hablar estrictamente de la crisis climática, porque es la conjunción de un montón de crisis dependientes de la naturaleza humana, ¿no? De la pérdida de los valores éticos, lo que nos ha hecho ser unos grandes depredadores y unos grandes consumistas. Entonces hay quienes defienden esto, ¿no? Entonces tienes una crisis climática que para algunos es un negocio. Grandes Mm. consorcios, grandes intereses, al ver una necesidad planteada, hacen un negocio de ella y forman madres, reuniones, invitan a hablar al mil y a un genio, hacen la mil y una cosas, pero todo se queda en el tapete, todo es discurso y movimiento de millones de dólares para salvar el mundo, pero en realidad están salvando los bolsillos de cuatro vivos, ¿no? Entonces eso perjudica porque los escépticos y los que a todo le dan un toque político se aprovechan de esa circunstancia para inventarse su frente de batalla y todo sigue igual. Luego vendrían aquellos negacionistas que están apoyando sus grandes negocios con los combustibles fósiles, están apoyando sus grandes negocios con los celulares, están Mm. apoyando todo lo que significa explotación de países pobres para enriquecer a los más vivos. Y esto no tiene nada que ver con política, esto simplemente es una realidad. Entonces ellos pues niegan todo y dicen, no, esto es un problema natural, ¿no? Falta muchísimos, faltan 12.000 años para que llegue una nueva glaciación. Lo que tenemos aquí es unas pequeñas distorsiones climáticas que no nos deben asustar y pagan científicos y todo esto Mm. para que les den argumentos a favor, ¿no? Entonces seguimos en el debate de los ilusos, ¿no? Porque el problema sigue. Y no es un solo problema, son muchos problemas juntos, ¿no? Ya. Luego vendría, qué sé yo, aquellos que piensan, no sé, qué cosa más loca, ¿no? Que piensan que el dióxido de carbono, el CO2, que todo esto es un beneficio para la naturaleza porque las plantas lo van a agarrar y lo van a transformar en Mm. biomasa y que todo va a reverdecer y todo va a ser mejor. Entonces sigamos quemando combustible, sigamos en lo que estamos, que eso le va a caer muy bien a la naturaleza y lo que está pasando es circunstancial y momentáneo, ¿no? Mm. Dios, o sea, ¿no? Sí. Mira, una pregunta con respecto a esto. Esa crisis climática o el cambio climático, ya sabemos que desde el punto de vista natural no es nuevo. El mundo ha estado No, cambiando no, claro. en algunas partes. Por Eh, ejemplo, aquí
La última glaciación ocurrió hace 12.000 años. 12.000 años. Entonces se han ido perdiendo los glaciares, ha ido aumentando la Todo temperatura eso en es algunos. natural. Exacto, pero ahora lo que creo yo, Lo la aceleramos. crisis, exacto, la crisis Sí. es que la aceleramos. ¿Y eso a partir de cuándo? O sea, porque hay Mira, esa duda, ¿no? sí, no, Que sí se ha esta, acrecentado, ¿no? En una... todo en el planeta sigue con su dinámica normal. Lo que pasa es que antrópicamente, con nuestros modelos de producción y consumo, aceleramos desde hace unos 200 y pico de años para acá la crisis climática y hay una afectación calórica enorme que ¿a qué le pega? Pues todos somos seres vivos, las plantas son seres vivos, tú tienes un metabolismo, las plantas tienen un metabolismo. Entonces cuando se varía la temperatura y tú estás comiendo, ¿no? Se te altera tu proceso digestivo. Entonces el 70-80% de lo que se siembra en la agricultura es metabolismo C3 y los metabolismos C3 están teniendo enormes problemas para culminar su proceso y transformar en energía y en biomasa los nutrientes que han ingerido y con el apoyo de la energía solar y se bloquean. Es la indigestión, vamos a decir. Entonces, ¿qué sucede? Cosechas más pequeñas, más reducidas, enormes problemas, debilidades, porque ahora tienes muchas plantas de ciclo corto manipuladas genéticamente que son más débiles aún a los excesos de temperatura, bien sea para arriba o bien sea para abajo, el frío y el calor. Entonces todo eso va a generar un problema alimentario grave, que lo tratamos de disimular, que lo tratamos de tapar, que seguimos con la cuestión aquella de manipular todo lo natural para transformarlo en un negocio y para inyectarle hasta virus y plagas para que junto con la semilla que me compraste, me compres los agroquímicos y todo. Todo en la vida se ha transformado en un negocio. Toda necesidad, todo requerimiento vital se transforma en un negocio y eso es lo que ha destruido al género humano. Y eso es lo que nos ha debilitado ante toda esta gran realidad. Pero fíjate que la cuarta vendría a ser el no considerar la crisis climática como un solo problema. Detrás, acabo de decirlo, hay una crisis ecológica generada por todas las plagas, generada por todos los venenos, generada por todos los suelos perdidos y degradados, en los que la microbiota, la vida del suelo, se acabó con tanto veneno, con tanto químico. Por eso es que cada rato están tratando de irrumpir dentro de los escenarios naturales, buscando tierras sanas para de allí sacar mejores semillas y demás, ¿no? Entonces todo es devorador, ¿no? Pero, y también piensas que siempre vas a tener agua y que siempre va a llover y que esto y que lo otro, y te quejas cuando pasan cosas como lo que pasó ahorita con el 24 de junio, ¿no? Pero mira, cuando hablábamos hace rato de ese problema, el Chama no es un salvaje, el río Chama no es un ser maléfico y destructivo que despertó para aterrorizarnos, no. El Chama es simplemente la consecuencia de un mal manejo que tenemos desde donde nace hasta donde termina. Claro, que eso es lo que se ha podido medir. Entonces esa crisis educativa que tenemos, esa crisis económica que nos afecta y que hace que mucha gente trabaje a como pueda, devorando lo que tenga por los lados y demás hierbas, esa crisis ecológica y de irrespeto a la naturaleza y de creer que el planeta es nuestro y que tenemos que devorarlo como dé lugar. Y de una manera muy injusta, ¿no? Porque siempre el más poderoso se friega sobre el que menos tiene. Y luego sí la crisis climática, pues esto hay que verlo en conjunto, hay que ser sistémicos. Y hay que empezar a trabajar los 4 y 5 escenarios a la vez para recuperar la ética necesaria que nos permita que Estado y sociedad trabajen en conjunto a favor del equilibrio. Claro que eso no se ha dado, eso sería la combinación, se digamos, está ideal. dando, pero en una escala muy pequeña. La gente está empezando a despertar ante la misma necesidad y ante los grandes problemas, ¿no? Fíjate que la ONU, que es la mamá del teatro también en muchas cosas, pues hace 2 días declaró que todos los gobiernos de todos los países deben invertir en manejar la crisis climática. Deberían haber dicho y la crisis ecológica, y la crisis económica, y la crisis social, y la crisis educativa, y la crisis ética, ¿no? Deberían, hasta con sanciones. ¿Para qué? Para que haya más equidad, para que haya un beneficio más colectivo, para que haya realmente menos pobreza, para que realmente haya más agricultura sana y no degradada y enfermiza, ¿no? Entonces todo eso debe ir en conjunto y así es como lo tenemos que enfocar, de manera sistémica. Eso, mira, Jaime, vamos a ir a una pausa. Dale. Y luego
te tengo una preguntita por ahí que la vamos a manejar en el próximo segmento. Bien, no se aparten de nuestra sintonía, ya regresamos. Bien, de nuevo en contacto y seguimos con pasión por la naturaleza y con este tema bastante interesante que es la crisis climática, Jaime. Y la pregunta que te tenía era la siguiente: ¿cómo vamos a hacer lo que estamos viviendo, la crisis climática? Ya sabemos que es un cambio climático que viene de la naturaleza y tal, pero la actividad humana la ha acrecentado, ha acelerado en cierta forma, al menos eso es lo que dicen los datos que se han recopilado. Y las Naciones Unidas, lo que tú comentaste ahora, junto con varios países, han decidido invertir en tratar de minimizar los efectos de ese cambio climático, los efectos negativos, ¿ya? Pero nosotros, yo por ejemplo, un ciudadano común, cuando yo veo que se están haciendo esas inversiones en esos acuerdos, yo tengo la esperanza, me hago la ilusión de que eso es para revertir el cambio climático, es decir, como para detenerlo. ¿Es eso posible o simplemente es una esperanza que yo estoy desarrollando? Ni rezando, mano. No, realmente esto es indetenible, ¿no? Lo que pide la ONU y lo que pide cualquier institución seria y consciente, no es que gastemos más dinero en cotorras, ¿no? Ni en reuniones para solo pasear. No, lo que se está pidiendo es que se tome conciencia a nivel de los gobiernos para mitigar, para ponerle la almohadita que suavice el golpe y que sobre todo no afecte a esas grandes poblaciones desposeídas, a ese gran porcentaje de la sociedad global que es pobre. Porque acuérdate que hemos llegado a un planeta en el que nuestra sociedad tiene una minoría rica y una mayoría empobrecida, ¿no? Que hay continentes que producen comida para votar y hay continentes donde millones de personas mueren de hambre, ¿no? Entonces este es la sociedad del absurdo, ¿no? Y entonces ante esta sociedad del absurdo, que todo lo malo lo transforma en un negocio para sacarle dinero, se les está pidiendo es, oye, vamos a cambiar un poco las reglas de juego, vamos a tratar de mitigar, vamos a tratar de manera sistémica, solventar muchos problemas. ¿De qué sirve que tú estés allá disfrazado de santurrón indígena, bailando y rezando para que el agua se mantenga, si más abajo tus propios hermanos están sembrando hasta en el techo de sus casas y tirando agua por todos lados para producir de manera insostenible un alimento lleno de veneno? Eso es una farsa. Eso no sirve de un carrizo. ¿De qué sirve entonces estar haciendo y deshaciendo mil cosas si desatiendes otras igualmente importantes? Este no es un mundo aislado, este es un mundo sistémico. Entonces todos juntos, todos unidos debemos trabajar con una visión sistémica también que nos permita abordar los diferentes problemas que inciden. Como acabo de decir hace un momento, no es solo la crisis climática, no es solo el gran calor en un momento dado y el extremo frío en el otro, no. Es que tenemos crisis en el bolsillo, tenemos crisis en la conciencia, tenemos crisis en la educación, tenemos una educación que no es pertinente a un campesino de nuestras montañas. Se le enseña lo mismo que a un muchacho allá en el delta del Orinoco, ¿ves? Entonces cuando un carrizo ve que mi papá tiene el lomo doblado durante 40, 50 y 60 años sembrando y que pareciera que está jugando a la lotería, hoy la pega, mañana no la pega, ¿no? Y que vienen las plagas y que viene esto y que todo es más caro, ¿no? Entonces él dice, yo no me meto en ese cuento, yo no quiero ser agricultor, yo me voy para el carajo, ¿no? Y aprenden cualquier oficio y se van. Entonces están migrando los jóvenes. De 30 años para abajo se están yendo y están dejando a los viejos con sus nietos, ¿no? Allí trabajando lo más duro posible frente a esta calamidad que hay. Entonces el problema es muy complejo. ¿Qué se le pide a los gobiernos? Que inviertan en educación, que inviertan en servicios, que inviertan en que la gente cuide, proteja, conserve, no gaste en extremo y que todos los modelos de producción se vuelvan más racionales, se vuelvan más equitativos y justos, que haya un respeto profundo por la naturaleza y un respeto profundo por el pueblo que carece, que tiene carencias, que tiene debilidades, que va a sufrir las consecuencias que tal vez los ricos las aguanten por unos meses más. Porque ante el impacto fuerte de la naturaleza la cosa se pone dura. Un río no respeta al rico ni al pobre, claro, ¿no?
Ahora, tú no le arreglas la casa al pobre, ¿no? Y le arreglas la casa al rico en el mismo margen del río que lo va a reclamar mañana otra vez, pues también parecen cosas absurdas, ¿no? Pero aquí pasa de todo. Entonces, por eso es que hace poco hablábamos del río y yo tuve una pequeña participación allí y yo decía, pues, oye, vámonos para el páramo, allá nace el río, ¿qué pasó? ¿Y qué hay? ¿Qué sucede en el páramo? ¿Por qué no le estamos parando a los humedales? ¿Por qué no estamos ayudando cuando vemos que las poblaciones de mayor incidencia, de mayor cobertura vegetal, como los frailejones, están muy afectados durante los periodos de sequía con la radiación solar y hay un estrés hídrico y hay un estrés calórico que los está acabando y que hay investigaciones científicas, y las mostré, donde vemos cómo las poblaciones de frailejones se van a reducir al extremo. Entonces, ¿quién va a retener el agua de la lluvia? ¿Quién va a retener el agua de la neblina para llevarla al suelo especializado y denso que tenemos en nuestros páramos, que no son volcánicos, estos, ¿no? Para que cuando llega la sequía, entonces tú tengas agua todavía corriendo por el subsuelo y llegando a los manantiales y transformándose en quebradas y ríos, ¿no? De la que dependemos todos. El 80% del agua de Mérida viene de los páramos, por lo tanto hay que ponerle el ojo a los páramos y cuidarlo, y no el que más vivo le ponga un manguerón a la laguna más cercana y él sí se resolvió, pero todos los demás que se frieguen, ¿no? Se dice que los parques nacionales son áreas protegidas por sus servicios ecosistémicos para beneficio de todos, no de cuatro vivos, ¿no? Entonces, allí es donde hay que reordenar, allí es donde hay que invertir y crear conciencia, y allí es donde hay que involucrar a las comunidades para que trabajen un poco a favor de la naturaleza. ¿Para qué? Para su propio beneficio, para que el golpe no sea tan duro, Claro. para mitigar. Y más abajo, la agricultura. ¿De qué me sirve estar hablando, pajarilla, de la naturaleza y de hacer esto y lo otro por el agua, y tú estás cruzándote las manos y dices que bueno, voy a seguir teniendo agua para resolverme aquí con mis venenos y bromas? No, hay que cambiar el modelo poco a poco. Te funcionó, sí, te funcionó en 80 años, tienes casa, carro, esposa, hijos, todo te sirvió con ese modelo. Pero lo que sirvió ayer puede que hoy ya no sirva, Claro. ya no convenga. Colapsa. Entonces te toca ir poco a poco, con mucho criterio, cambiando, porque un modelo más sostenible también tiene que ser rentable. Nadie va a querer trabajar a pérdidas. Ah, pero yo lo que quiero es echar este veneno aquí porque así no he hecho machete, porque así no he hecho escardilla. Ah, tú eres confortista, muy cómodo. Tú pagas para que el veneno te haga todo el favor. No, pues de repente ahora nos va a tocar volver a echar escardilla porque no queremos matar la vida del suelo, porque ese suelo es el que me va a dar alimento a pesar de la crisis climática. Y tengo que minimizar la crisis ecológica. Entonces es empezar a pensar con propiedad y empezar a recuperar la ética de estar vendiendo comida sana y no comida cargada de venenos, ¿no? Entonces son tantas cosas y tan complejas que cuando uno las habla parece que estuviera hablando de una película de terror. Y deberíamos hablar de lo contrario, de que sí hay gente haciéndolo, de que sí hay gente generando ingresos con cultivos orgánicos y sanos, de que hay gente que tiene una parte con el cultivo tradicional, pero está usando con mucha conciencia los agroquímicos porque hay plagas y las plagas hay que liquidarlas de alguna manera, ¿no? Pero también tienen una parte con agricultura orgánica y también están probando que ellos pueden hacer un bocachi, que ellos pueden hacer biocarbón, que ellos pueden ir resolviendo el problema y están orgullosos de hacerlo. Y recuerdan que sus abuelos lo hacían, que es lo más interesante, ¿no? Sí. Entonces, si hay gente haciéndolo bien y si hay turistas viendo aquello y disfrutando aquello y comiendo sano y comiendo además rubros nativos andinos que todo el mundo había despreciado y que decía que era comida pobre, que eso no era negocio porque tardaba 8 meses en crecer y demás. Ahora son cotizados, ahora los admiran, ahora los degustan como una exquisitez. Entonces estamos empezando, poco a poco empezando. ¿Ves? Y hay gente haciéndolo bien. Mira, un detalle que al principio tú lo comentaste, que las soluciones tienen que ser sistémicas. Sí. Ya, que tienen que y sostenibles. Y sostenibles. Y que tienen que abarcar un montón de factores. Por ejemplo, en esto de la alimentación, de producir alimentos, que hay mayor población y necesitan mayor cantidad de alimentos. Entonces hay personas que están desarrollando su propia forma de cultivo, más orgánico, más ecológico, digámoslo así. Y se enfrentan a un detalle, porque uno de los problemas graves que ha habido en la naturaleza, que agrava en la crisis climática, es la pérdida de biodiversidad, o sea, de bosques, selva, humedales, que
por la expansión, para producir básicamente, vamos a ponerlo así, para producir alimentos necesita espacio. Espacios marinos, por ejemplo, para crear con cultivo de ostras o de algas, qué sé yo, de alimentos. Sí. Y los que producen, por ejemplo, café o maíz, qué sé yo. Te lo digo porque en estos días hubo un caso en Costa Rica, creo, países de Centroamérica, productores de café, y creo que en Ecuador también, donde por el cambio climático ya la cota del café que se producía por debajo de los 2000 metros, ahora cambia la temperatura y se puede producir por encima de los 2000, 2500 metros. Claro. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Una crisis que hubo, ya se está en pleno desarrollo, es que muchos agricultores subieron al café a estas cotas de producción y entraron a la selva. Entonces, destruyen por lo menos el sotobosque de esa selva. Y hay un problema en esa parte. Fíjate, una persona por la crisis climática están invadiendo espacios que son espacios protegidos, pero lo hacen por una necesidad. Necesitamos producir café porque necesitamos vender, porque necesitamos comer. Bueno, hay de todo. Entonces, por eso es lo que extiéndete un poco en esa parte de la solución sistémica, que debe ser sistémica, Sí, justamente. claro, pero fíjate lo siguiente, los perfiles ecológicos, y empieza a cambiar el clima, sea natural, sea inducido, sea acelerado por nosotros, lo que sea. Pero fíjate, los páramos están condenados a desaparecer, ¿no? Las lagunas están condenadas a desaparecer. Lo que tenemos es que hacer un manejo para que aquello no desaparezca tan rápido, como desaparecieron los glaciares y a nadie le importó, ¿no? Y además hay cosas que son inevitables porque es un proceso natural. Las lagunas se llenan de sedimentos cuando llueve, se van a colmatar. ¿Ves? Más tarde que temprano, o más temprano que tarde, se van a llenar de sedimentos, se van a volver un pantano, después se vuelve una turbera, pero son muy ricas porque han conservado todos los fragmentos orgánicos allí, carbono retenido por miles de años, ¿no? Entonces, eso es un filtro de agua también para nosotros, ¿no? Entonces, tienen un valor. La naturaleza es sabia, ¿no? Nosotros somos los que nos las damos de sabia y cada rato estamos poniendo la torta, pero fíjate, el café tenía una cota específica y de repente por razones bioclimáticas los bosques están subiendo y están invadiendo los páramos. Aquí vemos pinos aparrados, que son especies nativas, que no tienen nada que ver con los pinos estos mexicanos, caribeños, en el pleno páramo a 3.300 metros, como en Colombia igual. O sea, aquí vemos un crecimiento de vegetaciones que están invadiendo el páramo. ¿Por qué? Porque el páramo se está poniendo más caliente. Sí. Simplemente. Y porque poco a poco el viento, el polen, los musgos y las pequeñas plantas primarias hasta llegar a plantas totalmente desarrolladas, totalmente evolucionadas, pues van poblando, repoblando. El café cuando lo siembras alto te da la pipa más pequeña, pero tiene unas propiedades organolépticas impresionantes, tiene un sabor súper cotizado. De hecho, se busca sembrar café en zonas altas porque ya se reconoce las cualidades, los atributos que tiene a nivel de paladar, ¿no? Entonces, eso es un negocio. Ahora, si yo tengo mi terreno y nunca lo aboné, nunca lo cuidé, solo le di furruco, y el anterior a mí también le dio furruco, y tengo 300 años dándole furruco a un suelo, y pretendo que me dé muy bien, pues es imposible. Entonces, yo creo que tenemos como agricultores que mirar ese suelo, recuperar ese suelo y tratar de producir más por metro cuadrado. Para no estar invadiendo y quitándole a la naturaleza, que es la que me da el agua, que es la que me da el clima, que es la que me da todos los servicios ecosistémicos, por lo que se justifica el beneficio para todos y no para 4 vivos, ¿no? Entonces, es cosa de conciencia. Si se invirtiera en la regeneración de nuestros suelos, ¿no? Lo que pasa es que no tenemos estadísticas muy confiables, ¿no? Muy seguras, pero en el mundo de la agricultura, el mayor problema es suelos degradados. ¿Por qué? Porque los químicos mataron la microbiota y el suelo queda simplemente drogado a que funciona con lo que tú le pongas encima. Aquí un campesino le pone gallinaza al suelo y le pone uno que otro, vamos a decir, abono industrial, y eso en realidad le va a servir es para la otra cosecha que viene. La primera está comiendo de la anterior. Pero si no le pones, no te da, no te produce. Claro. Y las plagas se
se ensañan contra lo que haya sembrado y todo esto. Entonces, ¿a qué se debe? A que caímos en un modelo, en un circuito cerrado de químicos y de consumismo y de todo, pero el que nunca gana y el que siempre pierde y da lo poco que puede dar es el suelo, ¿no? Ahí encima, si no nos llueve, o si llueve demasiado y el suelo está, pero que se lo llevan hasta los malos pensamientos, confío, esto no va a tener mucho futuro en términos alimentarios, ¿no? Entonces, debemos empezar por recuperar lo nuestro, no por pretender lo que está más arriba. ¿Ves? Aquí hay un mal manejo también de los derechos de páramo. Los derechos de páramo era, como dije una vez acá, el seguro de vida del campesino pobre, ¿no? Donde tú ponías tus animalitos con los que bajabas la cosecha al pueblo o a la carretera, ¿no? Entonces ahí tenías pastando unos que otros animales. De repente hubo un exceso de animales en algunos sitios. Que eso tiene su efecto negativo también. Un daño impresionante en algunos sitios. Y entonces cuando llueve toda esa tierra se va. Y aquí en mis cultivos pues toda esa tierra se va porque a veces hasta se hace el dibujo del arado en sentido de la vertical, sí. ¿No? O sea, como ayudando al agua a que se lleve todo lo que yo tengo ahí, sí. ¿No? Entonces, ¿qué argumentos, qué razones hay para actuar en sentido contrario a la lógica y a la coherencia? No lo sabemos. Solo hay el lamento después cuando todo se pierde. Y la culpa la tuvo el río. ¿Ves? Y ahora voy a poner patas para arriba San Benito y patas para arriba San Isidro porque no me cumplieron. Y los santos no tienen la culpa. ¿Ves? Es uno. ¿Ves? Entonces, esto hay que revisarlo con mucha calma, ¿no? Mira, hay que ser, yo digo que es una solución sistémica, o sea, que tiene que tomar un montón de elementos para poder sacar buenas soluciones que más o menos te den buenos resultados. Y en estos casos, en estos días vi un curso que estaban hablando sobre no usar abonos químicos, ni usar insecticidas, ni nada de esas cosas, ¿no? Y en un cultivo estaban enseñando a unas personas a hacer abonos orgánicos, ¿ya? Entonces, un especialista estaba diciendo que para hacer abono orgánico, bueno, tú tienes que preparar aquí, tienes que quemar, porque tienes que hacer un proceso de quema y buscar, ¿cómo se dice?, materia prima que contenga ya los nutrientes. Y el mejor es el de la selva, el de los bosques, el piso negro, la selva negra. Entonces, y una de las cuestiones, la materia prima fundamental era esa, ¿no? Sí, subir al sitio y ponen las imágenes y todo, recogiendo en una selva, especialmente una selva nublada. El mantillo. El mantillo. Exacto, que eso tardó millones de años en formarse y eso es lo que nutre la selva. Fíjate, para tú hacer unos microorganismos eficientes de montaña con mucha ética, tú puedes recoger en algunos sitios un 5% de la superficie del mantillo. Exacto. Porque ahí se van a ir unos hongos ciliares y se van a ir unos microorganismos que te van a ayudar en tu proceso de fermentación para multiplicar aquel beneficio que la naturaleza tiene. Pero no es que vas a rasparle la olla al bosque para beneficiarte tú y luego de dónde vas a sacar, ¿no? Además, cuando tú haces unos unos microorganismos eficientes, los puedes reproducir a partir de una madre, a partir de una base, ¿no? Entonces hay que tener criterio. Y yo creo que los especialistas en esto, los técnicos en esto y los campesinos que se lo aprenden muy bien, no van a abusar de los beneficios que les brinda la naturaleza. En aquel Sanjón nunca se sembró, allí hay un mantillo muy bueno, yo saco un poquito de allí, no voy a sacarlo todo, y lo reproduzco, ¿no? ¿Dónde veo el problema mayor para la agricultura orgánica? A partir del uso de los desechos agrícolas y pecuarios, porque yo puedo usar también el estiércol, la bosta de las vacas y todo esto, ¿no? En los páramos, porque en los páramos, cuando estoy cultivando, no tengo muchas sobras. Yo puedo usar el tamo de las caraotas, yo puedo usar esto, yo puedo usar aquello, pero no puedo usar aquello que está cargado de venenos. Entonces yo voy a sacar las papas, pero todas las hojas de las papas, así estén secas, están saturadas de venenos. Entonces eso no lo puedo aprovechar para hacerme algo orgánico y algo sano, porque lo que toca eso lo mata todo, ¿no? Entonces habría que trasladar de otras zonas muy ricas en desechos, ¿no? Y incorporarlo a productos, a elementos de la zona que hay algo, pero no tanto, para poder satisfacer y recuperar el suelo. Y habría que sembrar otros tipos de arbustos y otros tipos de plantas colateralmente al cultivo para de allí sacar
biomasa de desecho que me sirva para abonar y recuperar el suelo. O sea, yo tengo que ayudar a la naturaleza ya que no supe aprovechar sus lecciones, ¿no? Y todo eso va a llevar tiempo. Claro. Ahí es donde uno se estrella, porque yo necesito, por eso es que ya no tenemos aquellas papas de 8 y 10 meses, porque a los 3 meses, con una papa manipulada genéticamente, yo me resuelvo, claro, ¿no? Y produzco y hago billetes, porque yo vivo de esto. Entonces cuando te dicen, oye, pero y aquella es muy buena y esto y lo otro, sí, pero tarda demasiado. Exacto. Entonces cuando yo tenga que sembrar un forraje especial para con él hacer un sustrato orgánico, un fermento orgánico, no voy a querer. Entonces se aparece el amigo tuyo que vive mucho más abajo y que tiene mucha mayor riqueza en desechos y empieza a producir los nutrientes orgánicos con una visión comercial a un precio justo y te lo empieza a vender a ti porque tú no quieres trabajarlos. Pero entonces cómpralos a él. ¿Cuál es la diferencia? Estás comprando un producto orgánico, natural y bueno, ¿no? Y no estás comprando un químico que te va a matar la microbiota que estás queriendo recuperar sobre el terreno que que heredaste de tu papá o de tu abuelo, pues quieres seguir trabajando, ¿no? Entonces hay muchas maneras de ir respondiendo, pero tenemos que ayudarnos. Claro. Hay cosas que se botan y se pierden en el sur del lago, que se pueden aprovechar perfectamente a los 1500 metros y a los 2000 y pico de metros y hasta donde quieras, ¿ves? Pero es cosa de concertar, es cosa de valorar y no empezar a especular y no empezar a querer hacerse rico con la necesidad del otro, sino propiciar un desarrollo que ahí es donde el Estado interviene para poner primero las reglas del juego, porque aquí todo el mundo aprendió a hacer caimán, aquí todo el mundo aprendió a meterle el codo al que viene para que no pase, aquí todo el mundo aprendió a vender esto es más caro porque si no a ti no se te va a dar nada. Entonces en función de la necesidad va el precio, no en función de una estructura de costos. Y eso es lo que nos tiene fregados. No competimos contra ningún país. ¿Por qué? Porque el café allá y allá y allá es más barato. Pero aquí es el mejor del mundo, pero es el más caro. ¿Ves? No competimos en ninguna cosa. ¿Por qué? Porque queremos ser ricos más rápido y somos los más pobres ahora. Es una ironía. ¿Ves? Entonces tenemos que empezar a retomar que la ética es el origen para que todos los escenarios empiecen a buscar su propio equilibrio y que todas las comunidades empiecen a interrelacionarse para darle sentido a un precepto básico de la naturaleza. Si en la naturaleza todo está interrelacionado, todos dependen unos de otros, todos se apoyan entre unos y otros, todos se comunican entre unos y otros, los humanos que somos los más sabios, los Homo sapiens, no nos queremos comunicar con nadie mientras no sea negocio, ¿ves? Y eso lo tenemos que como cambiar. Yeah. Yo creo que tenemos que dejar a un lado las ideologías y centrarnos en el país y los que vivimos en este país para poder llegar a un punto de equilibrio, porque todo el mundo se da cuenta cuando hablamos de aquella ideología o cuando hablamos de la otra, cuando hablamos de esto, detrás de todo eso hay un interés. Detrás de todo eso hay algo totalmente ajeno al equilibrio de la naturaleza y al fundamento de los humanos, que es todos somos uno. Todos somos uno. No. Ahora, todas esas soluciones que ya están dadas, o sea, que lo que tú me estás hablando, lo único que falta es como decir, como un compromiso social o político ya para llevar a cabo eso, ¿no? Todas esas soluciones se han dado ya en forma, digamos, no masiva, pero sí se ha dado en algunos aspectos, en alguna parte del mundo y se han visto claro, que se ha minimizado, por ejemplo. Y no hay que ir tan lejos. En algunas regiones de Venezuela y de Mérida en particular, ya se empieza a ver, por lo menos entre la misma gente, darle sentido a la gobernanza, ¿no? Que lo que tú y yo hacemos tenga un objetivo común. Claro. Que lo que yo no tenga tú me lo das y lo que a ti te falte yo te lo doy. Esa interrelación para poder establecer normas entre la gobernabilidad, aquellos que nombramos por los que votamos para que gobiernen, ¿no? Y la gobernanza, los gobernados, para que todas las cosas interactúen y el que tú pusiste no te friegue, claro, sino que te ayude a echar para adelante, ¿no? Y el que tú pusiste allá no trabaje para su partido político, sino para su país. Claro. ¿No? Entonces, gobernanza y gobernabilidad tienen que darse la mano, pero para eso hay que reunirse y para eso hay que crear conciencia y por eso es que es tan importante que la educación sea verdaderamente la respuesta a una realidad y no a una conveniencia. Claro. O sea, que haya pertinencia y que haya diferencias entre una región y la otra.
Exacto. O sea que ya las soluciones las tenemos y ya se han comprobado en diferentes sitios. Lo que hace falta es como, digamos, un propósito o una voluntad política para llevar a cabo eso. O sea, hacer lo Una que se voluntad ve política y una voluntad comunitaria. comunitaria. Sí, hay Exacto. que hacerse sentir también. Claro, Jaime. Mira, bueno, lamentablemente hemos llegado al No, final lamentablemente no, sí. afortunadamente. Llegamos ya al final. Bueno, Sí. estás invitado para otra próxima oportunidad donde tengamos que hablar y extendernos un poco más en este tema que es muy, muy interesante y es muy pertinente, ¿no? Para lo que estamos viviendo. Bueno, hemos llegado al final y eh, nos vemos. Te puedes despedir, hacer una... Claro. Bueno, un hasta luego. Ya, exacto. Sí, que todos tomemos conciencia de todo esto, que no es una película de terror lo que hablamos, que no son propósitos inalcanzables y que simplemente necesitamos armonizar criterios y unirnos por lo pertinente, unirnos por lo conveniente, ¿no? Y hacer de lado las diferencias. Vamos a respetar eso porque es otro fundamento de la naturaleza, Claro, la claro, diversidad. la diversidad. Sí. Bueno, muchas gracias, Jaime. Nos estamos viendo en un próximo.